Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en este corte informativo de Justicia TV, hoy que es lunes 24 de febrero de 2025. Soy Citlali Pérez y junto a Osiris Rostro, en la interpretación en lengua de señas mexicana, le presentaremos la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Quédese con nosotros, comenzamos. El Pleno analizó dos contradicciones entre la primera y segunda sala de la Corte. La Corte levantó el aplazamiento en el dictado de resolución de los amparos que impugnan diversos artículos de la Ley de Seguridad Social de Tabasco. Tribunal Colegiado protegió el derecho a la educación de infante en Nuevo León. Juzgado Federal en materia laboral ordena aumentar pensión de trabajador por invalidez total. Comenzamos en el edificio sede de la Suprema Corte con el reporte de Mario López Peña y lo que se resolvió esta tarde en la sesión del Pleno. Adelante, Mario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió una contradicción de criterios por la que estableció como jurisprudencia que ante la interrupción del plazo de prescripción de las facultades de la autoridad para fincar responsabilidades, se debe considerar el tiempo que pasó para que, posteriormente, continúe por el tiempo restante. En otro asunto, el Pleno de la Corte invalidó de la Ley Orgánica de la Universidad Intercultural de Jalisco el requisito de contar con una amplia solvencia moral para ser titular de la Rectoría de la Universidad Intercultural de Jalisco, esto porque viola la seguridad jurídica y el principio de legalidad. Escuchemos parte de lo dicho en esta sesión. Este asunto quedó en lista en la sesión del lunes pasado para esperar la integración completa de este tribunal pleno, pero sobre todo para no variar una sólida línea jurisprudencial. En otro asunto de la Ley para la Inclusión y Desarrollo de las Personas con Discapacidad o en situación de discapacidad de Sonora, el Pleno invalidó el requisito de tener nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a la titularidad de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Sonora. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en la sesión de este lunes. Muchas gracias, Mario, por el reporte. Nosotros continuamos con más información. La Suprema Corte publicó el Acuerdo General del Pleno 1/2025, en la que ordena levantar el aplazamiento del dictado de resolución en los amparos en revisión del conocimiento de los tribunales colegiados, en los que subsista el problema de constitucionalidad de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, asuntos que deberán resolverse aplicando los criterios que fijó el Pleno del Tribunal Constitucional en las acciones de inconstitucionalidad 8/2016 y acumulada 9/2016, sin menoscabo de que en relación con planteamientos diversos actúen en términos de lo previsto en el Acuerdo Plenario 1/2023. En dichas acciones, el Pleno solo invalidó el artículo segundo, último párrafo, en la porción normativa, ni los trabajadores eventuales. Sexto, fracción séptima, en la porción. Para el caso de las prestaciones médicas, el trabajador deberá convenir con el ISSSTE el incremento de la cuota de su sueldo base en un porcentaje adicional, mismo que será establecido en el reglamento. También invalidó lo relativo a las pensiones caídas y un artículo transitorio que negaba el derecho a la pensión a aquellos trabajadores que no hubieran cumplido los requisitos de ley, es decir, las semanas de cotización. La primera sala estableció que el Estado está obligado a garantizar que se le asigne a una persona bajo proceso penal un defensor que de manera eficaz haga valer su inocencia, por lo que si se le asigna una abogada o un abogado que no lo defiende, está en su derecho de exigir un defensor que responda a sus intereses. La sala precisó que la defensa adecuada a la que tiene derecho una persona acusada por un delito no se agota con la asignación de un abogado, pues su representante legal debe demostrar ser competente para demostrar su inocencia. Al resolver el amparo directo en revisión 3678/2024, la sala analizó si el Tribunal Colegiado del Conocimiento respetó la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada.
En el caso, devolvió el asunto al Tribunal del Conocimiento para que emita una nueva resolución en la que garantice a los quejosos el derecho a una defensa adecuada, que vele por sus derechos y que se respete su presunción de inocencia, con el fin de que se aporten pruebas sólidas que demuestren su responsabilidad en los hechos que se les imputan. Y de acuerdo con la ley, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar, a ser escuchados y tomados en cuenta en todos los procesos judiciales y de procuración de justicia donde se diriman controversias que les afecten. La especialista Mariana Gil Bartomeu indicó que los infantes y adolescentes son sujetos de derechos, por lo que deben ser escuchados en todos los casos en los que se ven involucrados en un proceso, en el que se diriman aspectos que los afecten. Para ello, el Estado está obligado a adaptar el sistema de justicia a las características del infante o adolescente involucrado en el proceso, tomando en cuenta su grado de madurez y los derechos en juego. Creo que se tiene que adaptar la justicia porque los niños y niñas ya lo intentaron muchos años, ya vimos, los niños y niñas no llegan a la fiscalía, no llegan al Poder Judicial y se transforman en adultos. Eso no pasa. Los niños y niñas son personas que están en desarrollo y son sujetos de derecho. Entonces, lo que tiene que hacer el Estado mexicano es adaptar la justicia a lo que ya se sabe, a las características de la infancia y además a lo que ya está en convenciones, leyes, sentencias. Y en específico, yo diría que la adaptación tiene que ir hacia los lugares donde participan los niños. En más temas, el tercer tribunal colegiado en materia penal del Sexto Circuito determinó que cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión del legislador para respetar y garantizar el acceso al derecho a la interrupción legal del embarazo y las autoridades responsables niegan la obligación constitucional de hacerlo, no debe decretarse el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, porque el análisis de dicha negativa implica el estudio de fondo del asunto, ya que de analizarse si tiene o no la obligación de legislar para decretar el sobreseimiento del juicio, conforme al artículo 63, fracción cuarta de la ley en la materia, se incurriría en la falacia de petición de principio, pues para definir si tiene una obligación deben revisarse razones de fondo. Tomando en cuenta lo determinado por el Pleno de la Corte en la jurisprudencia 135/2001, las causas de improcedencia en el juicio de amparo deben ser claras e inobjetables, por lo que si se hace valer alguna en la que involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del asunto, debe desestimarse. Por su parte, el primer tribunal colegiado en materia administrativa con residencia en Nuevo León ordenó a las autoridades educativas del Estado entregar a unos padres de familia el temario del examen de conocimiento para que su hijo, que recibía instrucción en casa, se reincorpore al sistema formal, sea en una escuela pública o privada autorizada. Al resolver una queja, también instruyó al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la entidad, con el fin de que evalúe la situación y garantice la protección del interés superior del niño. En el caso, el tribunal determinó conceder la suspensión del acto reclamado con el fin de que se subsanara la omisión de las autoridades de entregar la guía de estudio con el fin de que el niño pueda incorporar al sistema educativo. El DIF deberá vigilar que los padres cumplan con la obligación de inscribir a su hijo en un plantel educativo que brinde educación básica, pues se debe advertir que si bien los padres cumplen una función esencial en la familia, no pueden sustituir a las autoridades educativas ni imponer su voluntad en una sociedad que tiene derechos específicos para los menores, como el de cursar la educación en el sistema oficial. Vamos a una pausa, no se vaya porque ya volvemos. Al regresar, el Tribunal Electoral descarta que aspirante a magistrada de circuito haya incurrido en actos anticipados de campaña.
2:10 p.m. Gracias por continuar con nosotros. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con el que propone resolver el juicio que impugna el acuerdo de la Junta Local Ejecutiva de la Ciudad de México, del INE, que desechó la queja contra Grecia Rocha Soriano por la presunta realización de actos anticipados de campaña con motivo de una publicación difundida en sus redes sociales el pasado 4 de febrero. Rocha Soriano salió sorteada en la tómbola del Comité de Evaluación del Poder Legislativo para participar como candidata a magistrada del primer circuito en materia civil. El proyecto propone confirmar el acuerdo de la Junta Local del INE, pues no se advierte de las publicaciones denunciada violación alguna en materia de propaganda político-electoral, y el denunciante no aportó pruebas para demostrar su dicho. En la publicación se da cuenta de la trayectoria educativa y laboral de la denunciada, sus opiniones sobre la desigualdad de las mujeres y la reforma al Poder Judicial y la transformación de las instituciones, con lo que se demuestra lo infundado de los agravios y el hecho de que la Junta Local justificó de manera adecuada el desechamiento. Y la Sala Regional Ciudad de México revocó la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que confirmó el acuerdo del Instituto Electoral Local relacionado con la representación del Partido de la Revolución Democrática ante su Consejo General. La Sala determinó que el PRD tiene razón, ya que el Tribunal Electoral de Puebla realizó un estudio deficiente de la queja y no analizó el agravio relativo a la falta de competencia de la Secretaría Ejecutivo del Instituto Electoral Local para expedir el acto impugnado, precisando que la facultad para determinar la cancelación o no del registro de dicho partido corresponde al Consejo General. Derivado de ello, se propone revocar lisa y llanamente la sentencia impugnada y, en vías de consecuencia, el oficio impugnado ante el Tribunal Local y vincular al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla para que emita el pronunciamiento que corresponda respecto al PRD, derivado de la determinación tomada por el Consejo General del INE en el acuerdo 22.235 del año pasado, en que declaró su pérdida de registro a nivel nacional. En más temas, el Instituto Electoral de la capital del país firmó un convenio de colaboración con Talleres Gráficos de México con el fin de que elabore los materiales electorales que se utilizarán en la elección extraordinaria del Poder Judicial local y en la elección de presupuesto participativo. Talleres Gráficos producirá aproximadamente 24.345.000 boletas para elegir a los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas y titulares de juzgados de distrito. Además, imprimirá 45.896 actas electorales y 21.771 documentos auxiliares, entre los que se encuentran los carteles instructivos de votación, carteles de resultados, sobres para expedientes de casillas y recibos de entrega de paquetes, entre otros. Las boletas electorales que se usarán en la capital del país contarán con 11 medidas de seguridad, entre ellas fondo de seguridad y folio. Ni quién es la empresa que atiende a esta institución, ni la manera en que sabemos que perfectamente van a quedar plasmados todas las especificaciones de las boletas, de las medidas de seguridad para esta elección inédita, como las papeletas, que por sus características son distintas en cuanto a la modalidad que adquieren para hacer viable la elección de la ciudadanía en el ejercicio de presupuesto participativo. El Poder Judicial de Aguascalientes aprobó el listado de las personas que participarán en la elección extraordinaria para ocupar cargos de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia. Además, informó que existe imposibilidad material para realizar postulaciones de personas juzgadoras de primera instancia. El Comité de Evaluación del Poder Judicial de Tabasco realizó entrevistas a las personas aspirantes a participar en la elección judicial, tras lo cual se realizará una insaculación para obtener los listados de candidaturas que aparecerán en la boleta.
La Sala de Asuntos Indígenas del Poder Judicial del Estado de México atiende diversas controversias como absolución de personas y resolución de apelaciones, resolviendo siempre con perspectiva intercultural para proteger los derechos de los pueblos originarios. Este viernes, el Instituto Especializado de la Defensoría Pública del Poder Judicial de Puebla llevará la jornada de atención jurídica gratuita al municipio de Ajalpan para brindar orientación sobre trámites, defensa y servicios judiciales a las comunidades. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales ordenó a una empresa que aumentara en 45% la pensión de un trabajador que quedó incapacitado de por vida para volver a laborar, con motivo de una descarga eléctrica que sufrió como accidente de trabajo. Dicho incremento se divide en un 25% en la pensión que le otorgó el Seguro Social, con motivo de la irresponsabilidad en la que incurrió la empresa al no proporcionarle equipo y herramientas adecuadas para realizar sus actividades, y un 20% con motivo de la depresión, ansiedad y trastorno del estrés postraumático que sufría por la pérdida de un brazo y que el Seguro Social no le había reconocido. La anterior decisión se tomó luego de realizar diversas diligencias para mejor prover, en las que se determinó que el trabajador padecía trastorno mixto de depresión y ansiedad, así como estrés postraumático. Además, se constató que la empresa faltó a su deber de cuidar la integridad física y la vida del trabajador. Por estas razones, determinó que el trabajador tenía derecho a que su pensión se incrementara al máximo establecido en la ley, esto es, alcanzando el 100% por cuanto a la incapacidad permanente y en un 25% extra por la negligencia cometida por la empresa. Y ante el contexto violento por el que atraviesa el país, es importante contar con instituciones de enseñanza serias que fortalezcan la investigación criminalística. Lorena Sánchez Cabrera con los detalles. Los juicios se ganan o se pierden con criminología, y es por ello fundamental que quienes se especializan en derecho penal estudien también esta materia, aseguró el doctor Luis Rodríguez Manzanera al impartir una conferencia en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Sociedad Mexicana de Criminología. El derecho no se prueba. No hay que probar que el artículo tal dice, no. Lo que tienes que probar es que fue una 38, una 357, o que efectivamente esto está falsificado. Claro, ahí es donde se pierden, se ganan los... Ahora con el juicio oral, de lo que se trata es de probar, ¿sí?, lo que se llama la hipótesis, o lo que se llama, como le llaman, teoría del caso. Hizo énfasis en que la labor de la criminología es fundamental para la impartición de justicia y la reinserción social. Pero lo nuestro es otra cosa, lo nuestro es otra cosa. Nosotros no juzgamos, comprendemos, tratamos de comprender el porqué de la criminalidad y tratamos de comprenderla para qué, para prevenirla, no para castigar. Indicó que la criminología empezó a cobrar fuerza en nuestro país como reacción natural al aumento de la criminalidad y con ello también las escuelas que imparten esta ciencia. Por desgracia, dijo, más de la mitad son escuelas patito. Por ello lamentó que instituciones de prestigio como el INACIPE haya sido olvidado en los últimos años. Simplemente o no nombrar director o dejar que se muera, o a veces peor, nombrar un director que es exactamente lo contrario de lo que debería estar ahí, ¿no? Ahora pues el INACIP está en agonía, ya lleva 6 años en agonía. Anunció que se llevará a cabo el 17º Congreso Nacional de Criminología del 6 al 8 de noviembre en León, Guanajuato. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Lorena Sánchez Cabrera. Hacemos una nueva pausa, pero no se vaya porque tenemos más información. Más adelante.
Decenas de ciudadanos condenan persecución de juzgadores que han dictado suspensiones y sentencias protectoras de derechos humanos. Ya estamos de regreso con más noticias. Un grupo de ciudadanos de diversos sectores publicaron una carta en la que rechazan la persecución penal de juzgadoras y juzgadores que han dictado suspensiones y sentencias protectoras en juicios de amparo. Externaron que la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados ha reiterado que juezas y jueces no pueden ser detenidos ni enjuiciados por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Tal persecución es arbitraria y vulnera la independencia judicial, pues no solo afecta de manera abusiva a la persona juzgadora perseguida, sino que también busca intimidar, hostigar e interferir en la labor de juezas y jueces, con el propósito de coaccionarles para que no resuelvan o se abstengan de resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción conforme a la ley. El Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer una cartilla de derechos que pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas pueden exigir a través de la justicia federal, entre ellos los que garantizan su protección personal y de sus comunidades, así como las obligaciones nacionales e internacionales en la materia. Establece que sus derechos están reconocidos en leyes, como el derecho a decidir libremente cómo quieren vivir, disfrutar su territorio, su derecho a la consulta en casos que afecten sus intereses, reconocimiento de sus autoridades comunitarias, que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres y que las personas de estas comunidades tienen los mismos derechos que el resto de la población. La cartilla mejora la accesibilidad al sistema de justicia de los grupos en situación de vulnerabilidad, en especial pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y facilita la protección de sus derechos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación. La Defensoría Pública Federal brinda atención jurídica especializada en materia laboral individual, ya que cuenta con asesores jurídicos especializados en la protección de los derechos de las personas trabajadoras, empleadoras y microempresarias. La Defensoría Pública Federal, cuyos servicios son gratuitos, puede brindar apoyo en casos relacionados con despido injustificado o rescisión de la relación de trabajo, falta de pago de prestaciones laborales devengadas y no pagadas, incumplimiento de contrato individual de trabajo, accidentes o riesgos de trabajo no reconocidos, ejecución de convenios celebrados en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral no cumplidos, discriminación en el empleo por embarazo, así como por razón de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual, pensiones del Seguro Social, designación de personas beneficiaria por muerte de la persona trabajadora y reconocimiento de antigüedad y derechos escalafonarios. Y especialistas en la UNAM disertaron sobre el comportamiento electoral de los votantes en Estados Unidos y cómo fue que Donald Trump llegó al poder. El contexto político actual en Estados Unidos será parte de su historia o establecerá las bases para la ruptura del sistema político de la Unión Americana. Se cuestionó durante el tercer Congreso Bienal de Estudios Norteamericanos en la UNAM. Especialistas analizaron las elecciones pasadas que le dieron el triunfo a Donald Trump, pero también le aseguraron una mayoría en ambas cámaras del Congreso, lo que augura un gobierno sin contrapesos. Se refirieron a la publicación en redes sociales del mandatario republicano, donde afirma: quien salva a su país no viola ninguna ley. Evidentemente no es un criterio constitucional, pero pareciera que tuviese pretensiones constituyentes, es decir, que aspire a que sea como un nuevo principio de interpretación de la autoridad presidencial, que evidentemente no tiene nada que ver con la separación de poderes, con la República Federal y con los checks and balances, los pesos y contrapesos del sistema estadounidense. Señalaron que la historia y las cifras confirman que solo las fuerzas políticas opuestas pueden llegar a acuerdos o leyes importantes.
Decíamos que los pesos y contrapesos fueron parte constitutiva de la República Federal desde el principio, que están en tensión extrema ahora mismo cuando Trump está desafiando la autoridad del Congreso al hacer cosas que solamente tiene autoridad el Congreso de Estados Unidos y también desafiando las propias decisiones de las Cortes de Justicia Federal. Los pesos y contrapesos son precisamente un dispositivo para contener el ejercicio arbitrario del poder. Y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México celebró la decisión del Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer en el caso María Elena Carvajal Cepeda y otras contra Perú, en el que reconoció la responsabilidad del Estado por la esterilización forzada de 5 mujeres indígenas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar vigente entre 1996 y el año 2000. El Comité CEDAW, del que forma parte Leticia Bonifaz Alonso, demostró en los casos documentados un patrón de violencia institucional en el que las víctimas fueron captadas mediante violencia, engaños y coacción por agentes del Estado, sin que se les informara sobre los riesgos y consecuencias del procedimiento, ni se garantizó su consentimiento previo, libre e informado, ni contaron con asistencia médica postoperatoria, lo que ocasionó graves consecuencias en su salud física y mental. Las mujeres sufrieron un impacto agravado debido a que pertenecen a una comunidad que da una gran importancia a la función reproductiva como vía para preservar al pueblo, tradición y vida. Tras su esterilización forzada, fueron apartadas de la comunidad y sistema económico, agudizando su situación de pobreza. Durante la vigencia del programa, el 93% de las mujeres esterilizadas fueron indígenas. La Comisión de Derechos Humanos de la capital del país señaló que la decisión de la CEDAW es un avance en el reconocimiento de la violencia en razón de género ejercida en contra de mujeres indígenas, quienes no cuentan con acceso a servicios de salud sexual ni con información adecuada en su lengua. Llegamos al final de este corte informativo. Lo invitamos a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. No lo olvide, a las 20:30 horas tenemos una cita en el noticiario nocturno. Hasta entonces.